El dirigente Roland Denis analizó para Visión 7 Internacional el aporte de los movimientos sociales al proceso de cambio que encabeza en Venezuela Hugo Chávez. Estamos viviendo un proceso revolucionario además muy hermoso. Creo que en ese sentido somos un país de mucho privilegio en este momento, porque gracias a lo que fue todos esos acumulados de lucha, que fueron además muy sacrificados y muy importantes a nivel de lo que se logró desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la organización popular, del pensamiento colectivo y finalmente, por supuesto, la llegada al poder de Hugo Chávez. El proceso revolucionario en Venezuela, que comienza en el año 89, en febrero del año 89, con una rebelión popular que fue gigantesca, además que costó muchísimas vidas, que fue un genocidio, terminó siendo un gran genocidio de miles de muertos en la ciudad de Caracas, básicamente. Esa rebelión apuesta, digamos, a un tipo de sociedad y a una relación humana igualitaria, antiburocrática, antipartidaria, que negaba de alguna manera todo lo que eran los aparatos internos de dominación que imperaban en Venezuela para ese entonces. Y por supuesto, negando esos aparatos, también negaba la relación que esos círculos de dominio, tanto económicos como políticos, tenían con el exterior. Ahí comienza, digamos, a desarrollarse un proceso revolucionario de donde nace la figura de Hugo Chávez y del movimiento bolivariano popular como tal, y que llega a ser victorioso en el año 98, es decir, más o menos 10 años después, se logra la victoria política como tal. Ahora, a partir de entonces, comienza un proceso distinto, que primero tuvo que ver con la confrontación abierta de esta revolución naciente con la vieja oligarquía y burguesía nacional, que se opone de una manera cada vez más violenta y que genera una conspiración que va hasta el año 2004 más o menos. Esta conspiración violenta la tuvimos que enfrentar y de manera victoriosa, es decir, pudimos ganar una batalla histórica que fueron esos años. A partir de entonces, por supuesto, vienen otro tipo de problemas que ya no tienen que ver con la ofensiva tradicional, oligárquica, fascista que se generó en esos años, sino con una ofensiva de una nueva casta social burocrática que se va cristalizando en el Estado, sobre todo en Venezuela, donde tenemos un Estado con muchos dólares, digamos, ¿no?, que aparecen a partir de todo lo que es el mercado petrolero, y ese Estado petrolero empieza a imponer su tecnocracia, su burocracia, y empieza a generar inmensos obstáculos al progreso de una revolución popular naciente, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla de una segunda rebelión, pues, ¿no?, que es una metáfora y que hoy yo la llamaría, digamos, esa república autogobernante que hemos podido ir construyendo a pedacitos, de manera diseminada, pero que poco a poco se va generando. Bueno, esa república autogobernante tiene que impulsar, digamos, un proceso cada vez más duro de confrontación con lo que es en general el poder constituido, tanto económico como político, ¿no? Venezuela no va a poder liberarse sola, ni va a crear un paraíso terrenal aquí en la tierra. Venezuela es un punto de referencia, me parece importante, sobre todo para los pueblos de nuestra América, y que en ese sentido es muy importante también que pueda sobrevivir un proceso genuino revolucionario de base social, democrático, radicalmente libertario y radicalmente nuestramericano, como decimos, o bolivariano, como decimos allá, ¿no? Desde mi punto de vista, a mi manera de ver las cosas, el partido como tal, la formación de un partido que resuma, que recoja, que sintetice toda esa inmensa riqueza y diversidad de lo que fue el movimiento popular que genera la revolución bolivariana como tal, que fabrica desde las bases la revolución bolivariana a partir del año 89, es un inmenso error de parte del gobierno que ahora la está pagando, ¿no? ¿La está pagando con qué? Con una multiplicación de los campos de corrupción terribles, y mucho más en un estado petrolero, y que son muy fáciles que se reproduzca el clientelismo político a través del partido político, y que se reproduzca una vieja cultura política que desafortunadamente vuelve a aparecer. Estos nuevos agentes de poder, por supuesto, nos están calificando de contrarrevolucionarios. Hay gente incluso, por Dios, que me han calificado hasta de la CIA, de infiltración, de estar introduciendo el posmodernismo, cualquier cantidad de epítetos, digamos, que sirven para descalificar la crítica, la militancia constructiva y sobre todo de lucha
es decir, de conciencia de lucha, de que nosotros, las organizaciones populares, las organizaciones de base, las organizaciones obreras, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, tienen que ser organizaciones de lucha, porque la lucha es muy larga además, es muy compleja y tenemos que seguir dándola como tal, y sin tregua además, sin tregua. Que al no reciclarse los cuadros dirigentes, al no haber rotatividad de mando en ese sentido, y no establecerse lo que llamamos allá en Venezuela la democracia de la calle, esa pérdida de criterio de democracia revolucionaria de la calle hace que evidentemente se vaya cristalizando una nueva casta en el poder. Y una nueva casta en el poder que no es poca cosa, no es solamente privilegios de poder en sí mismo, son privilegios económicos que se van generando. Familias enteras que empiezan a ser multimillonarias, que empiezan a acaparar negocios que giran alrededor de los negocios clásicos que giran a través de todo gobierno y sobre todo en un gobierno que tiene como proyecto propio el desarrollo de un estatismo, digamos, de una economía estatizada, de una economía de un capitalismo de Estado muy importante, ¿no? El rol de Hugo Chávez. Chávez, o sea, Chávez tiene la personalidad que tiene, o sea, yo no sé, o sea, él es una persona, por supuesto, con un inmenso carisma, con una personalidad muy mesiánica, muy profética, que ha pasado por diferentes etapas. O sea, Hugo Chávez no creó este movimiento, o sea, este movimiento lo creó a él, de alguna manera. Claro, este problema de las viejas castas en el Estado lo soportó Venezuela en los primeros años y de Chávez, del gobierno de Chávez, y muy duro. Recordemos todos los episodios de la petrolera de PDVSA, que prácticamente Chávez llegó al gobierno en el 97 y podría decir que llegó al manejo de PDVSA 6 o 7 años después, recién cuando pudo realmente tomar control de esta empresa después de violentos digamos, cruces entre los viejos dirigentes o viejos directivos de PDVSA que seguían respondiendo a la anterior política y los nuevos que inclusive los viejos dirigentes los llamaban los rojillos, le decían a los chavistas. ¿Cuántos días? ¿No? Duró más de 200, como 200 días, creo que fue. Claro, una larga huelga. Larga huelga petrolera. Petrolera de PDVSA, de los empleados de PDVSA contra el gobierno, ¿no? Después estas cosas se fueron corrigiendo. Evidentemente hay dirigentes como Roland Denis que siguen criticando esta presencia de cierta burocracia o ciertas castas políticas dentro del Estado. Sí, a mí me llamó la atención cuando él dice quién creó a quién, ¿no? Si el movimiento a Chávez o Chávez al movimiento, porque se da un proceso similar también en Ecuador, donde hay una personalidad que aparece por fuera de los movimientos sociales y tiene que construir después muchos arribistas en el Estado, muchos oportunistas que se acercan y que, como él decía en un momento, se vuelven millonarios, lo único que les importa es acomodarse, más allá de las ideologías. En realidad, problema de todas las revoluciones. Es un problema, y sobre todo las revoluciones, fundamentalmente las revoluciones democráticas, las que llegan al poder por los votos que tienen que encontrarse con un Estado que no es revolucionario, que es un Estado que respondía a anteriores formas de gobierno, sobre todo en América Latina. Que no tiene cuadros suficientes para llevar adelante esa revolución, es decir, tiene que apoyarse en el aparato existente para poder crecer y dar el tiempo para formar esos cuadros, digamos, que puedan sostener la revolución. Alguna vez en La Habana un cubano me dijo, no, pobre Chávez, qué problema que tiene llegar a y hacer una revolución con el mismo gobierno, con el mismo Estado que gobernaba antes. Dice, así es muy difícil. Claro, la experiencia cubana fue un poco distinta. Ellos lo veían lamentándose de la experiencia. Que tampoco la tuvieron fácil porque el movimiento liderado por Fidel Castro tuvo serios problemas con el Partido Comunista en la primera etapa de gobierno. Así que sí, estos periodos de transición son muy similares, ¿no?